A ver, escribimos poquito. Axiología es la rama de la filosofía que estudia los valores. Coma, palabra de origen francés, formada con términos griegos. Que significan digno, valioso o con valor. Punto y aparte. Se centra en estudio y análisis de la naturaleza y las funciones de los valores. Punto y seguido. Incluye preguntas sobre la naturaleza y la clasificación de los valores. Y sobre qué tipo de cosas tienen valor. Punto y aparte. La distinción entre valor intrínseco y extrínseco es fundamental para esta rama. Punto y seguido. Sostiene que el valor intrínseco depende de ciertas características de la entidad valiosa.
En cambio, el valor extrínseco se atribuye a cosas que son valiosas como un medio para otras. A ver, hasta aquí. Entonces, nosotros, ¿cómo entendemos lo intrínseco y lo extrínseco? Intrínsecamente, valioso es algo bueno en sí o por sí mismo. Por ejemplo, no sé, se pudiera decir que una experiencia intrínsecamente es valiosa en razón de ser virtuosa, de ser placentera. Y nos dice que lo extrínseco atribuye a cosas valiosas como medio para otras cosas. ¿Cómo lo pueden ustedes entender? ¿Cómo lo pueden ustedes entender? ¿Pudieran darme algún ejemplo? A ver, sí. Ah, algunos filósofos no sé, sostienen que una entidad, un ente, una persona, un objeto tiene valor intrínseco si es bueno en sí mismo. Es decir, si tiene atribuciones, cualidades valiosas, em, algo que viene inherente a cada uno. Lo intrínseco se contrapone a lo extrínseco, porque lo extrínseco es como el valor externo, es como un medio que nosotros podemos tomar en cuenta para alcanzar o llegar a otras cosas o alcanzar otro tipo de valores. Tal vez el trabajo, ¿no? Hablemos del trabajo. Algo intrínseco del trabajo dice, algo que sea bueno en sí mismo del trabajo, que sea virtuoso y que nos dé placer. ¿Qué sería? Bueno, si estamos nosotros desempeñándonos en algo que sí nos gusta, lo vamos a desempeñar con gusto, con placer, con amor. Eso sería la mejor, el valor. Hay muchas personas que trabajan porque no les queda de otra y se levantan con pereza y se van a trabajar porque no les gusta. Y hay otras personas que dicen, yo sí dejo de trabajar en lo que trabajo, me muero prácticamente, porque ellos aman lo que hacen, aman su trabajo y les da en cierta parte un placer, ¿no? Trabajar. Yo conozco gente muy grande que le encanta trabajar en lo que hace, sean ingenieros, sean arquitectos, sean abogados, sean doctores, pero les apasiona. Entonces puede ser que el valor intrínseco del trabajo es ese, el placer que les da desempeñarse en la actividad que a ellos les place, les gusta. Y lo extrínseco, dice, es un medio externo para alcanzar otras cosas. Lo extrínseco pudiera ser el valor del trabajo, es redituable. Hay un beneficio económico, un pago por mi desempeño, un pago por mi trabajo. Bueno, ¿y ahora de qué me sirve el dinero? Pues básicamente el dinero es necesario para todo. Entonces serían como que los dos ejemplos, el valor intrínseco, perdón,
Es algo bueno en sí mismo, con atribuciones valiosas, virtuosas, que desempeñamos, nos causan bienestar, nos llenan de placer. Ahora, después nos dicen, los valores extrínsecos pueden formar cadenas en las que una entidad es extrínsecamente valiosa porque es un medio para alcanzar otra entidad extrínsecamente también valiosa. Es lo que le decía, por ejemplo, del dinero. Lo extrínseco es el valor y se puede formar cadenas porque en una entidad lo extrínseco es un medio para alcanzar a su vez otra entidad valiosa. ¿Para qué me va a servir trabajar o me va a servir la remuneración que percibo por mi trabajo? Para pagar renta, para comprar alimento, para comprarme un carro. Entonces, es importante, sí, entender la distinción entre valores intrínsecos y valores extrínsecos, de acuerdo a esta axiología filosófica. Por ejemplo, otro ejemplo. El conocimiento sería un valor intrínseco o un valor extrínseco. Exactamente. Sería un valor intrínseco. El conocimiento es valioso, pero es algo inherente a, es algo interno. No sé si ya vayamos comprendiendo un poquito mejor. A ver, ¿qué otro ejemplo les podría poner? Porque no nada más se da en este. Hablamos también de, dicen la axiología filosófica. Habla de los valores. ¿Por qué habla de los valores? También se refiere, algunos filósofos también la refieren a que cada quien va a ordenar su vida atendiendo a los valores. Cada quien, por ejemplo, para cada quien vamos a tener prioridades. Todos absolutamente tenemos prioridades en menor y en distinto grado, pero prioridades. Si ustedes están aquí ahorita, no es porque una de las prioridades que tienen ustedes en este momento es obtener un certificado de preparatoria. ¿Para qué? Ustedes sabrán para qué. Si para conseguir un trabajo mejor, por satisfacción personal o porque se los están exigiendo ya en un trabajo actual, ¿no? O porque quieren apoyar a sus hijos tal vez en actividades también escolares, o pueden tener muchas razones y motivos. Pero ustedes le están dando ese valor ahorita. Si para ustedes no tuviera el valor, no estuvieran aquí. Entonces, a lo mejor, ¿qué voy a hacer el día de mañana? Pues me levanto, tienen actividades, las hago, después tomo la clase, después tengo otras actividades, o más tarde entro a trabajar y acomodan su vida dependiendo del valor que ustedes les den a las actividades y a las cosas. Todos, absolutamente todos, o la vida de cada uno de nosotros va a depender de lo que para nosotros sea importante, en primer grado, porque para lo que para Jesús tal vez es importante, para Yasmín no lo sea. Lo que para Yasmín es importante, para mí no lo es. Lo que para mí es importante, para Jesús no lo es.
También desde ese aspecto se entiende y se percibe la axiología, a que cada quien va a planear su vida y hacerlo atendiendo a los valores, al valor que le dé cada uno a sus necesidades, a sus actividades. También otra vertiente de la axiología es lo bueno y lo malo. La relación que existe entre una supuesta persona buena y lo que es bueno para el mundo y una persona mala o lo que es malo para el mundo. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es ser bueno? ¿Qué es ser malo? ¿Qué es ser bueno para usted, compañero Jesús? Entonces, ¿y qué es ser malo? Inicialmente, esta clasificación se empezó a dar por lo mismo, estándares y normas sociales. No hagas esto desde Dios y el diablo, el cielo y el infierno, ¿no? ¿Quién empezó a hacer esa distinción? No hagas eso porque te va a castigar Dios. Desde niños, no hagas eso porque te va a llevar el coco. Pórtate bien o te irás al infierno. Inicialmente fue la sociedad la que nos impuso estas reglas y la que hizo esa distinción. ¿Qué es ser bueno y qué es ser malo? Yo pudiera adoptar unas conductas que para la sociedad pueden ser malas, pero para mí me benefician, pueden ser buenas para mí. Porque cada quien va a actuar dependiendo de los valores o lo valioso que le dé a sus necesidades, el valor. Ahora, actualmente ya no sancionan las leyes. ¿Por qué? Porque las leyes se tuvieron que decretar para vivir en armonía, supuestamente. ¿Qué hacía falta para que los humanos vivieran en armonía? Restricciones, límites, siempre límites. Y lo que decía el compañero, el derecho de uno termina en donde comienza el derecho del otro. ¿Sí? Lo que decía el compañero, no dañar a terceros. Y sí, nuestro derecho termina en donde empieza el del otro. No podemos invadir las esferas jurídicas o los derechos de otras personas. Y si lo hacemos, ahí es cuando nos sancionan. Por eso es que las leyes se decretaron para aprender a vivir en armonía, en sociedad. Pero eso tiene un trasfondo, desde que les digo, el cielo y el infierno, Dios y el diablo. ¿Quién hizo esas distinciones? Entonces, sí hay límites, pero al final de cuentas quien nos juzga en primer momento siempre va a ser la sociedad. Por lo malo, por lo poco que hicimos, más atendiendo que pues a veces nuestros antecesores pues tenían un modo de vivir pues aún mucho más, no se podía decir estricto, sino como aún oscurantista, porque eran muy, ¿cómo se podría decir? Excepcionistas, tal vez.
Por ejemplo, yo no sé ustedes, yo tengo familia ya grande, las mujeres siempre con faldas y siempre con trenzas. Desde momento, yo recuerdo una vez, las mujeres se supone que deberíamos tener el cabello largo, no los cortamos y ya parecemos hombres, que esto, que el otro, o que si usamos la falda muy corta y volvemos a lo mismo, no estamos dañando a nadie, pero nos catalogan que hacemos acciones malas o que nos ponemos faldas cortas porque queremos salir a provocar y a veces la misma familia lo es la primera, ¿no? En señalar. Entonces, de aquí va el modo de vivir de cada quien, de aquí va a veces lo que algunos filósofos tomaron en cuenta respecto de esta axiología filosófica, respecto de esta rama de la filosofía. El valor que cada quien le dé a su vida, a sus cosas, a sus necesidades, a sus actividades, que eso es lo que nos va a mover, lo valioso que para nosotros tenga una acción, como el trabajo, como la escuela, como la familia, la salud, el bienestar propio sobre todo. Entonces, pues la axiología va de ahí, entender lo que mueve a los entes respecto al valor que ellos les den a las cosas. A eso se refiere. Bueno, continuamos. ¿Cuál era la otra rama? Perdón. Dijimos que íbamos a ver. Ok. A ver, entonces anotamos tantito. Hermenéutica. La mitad porque están muy grandes. Sí. Se define como el arte de interpretar, explicar o traducir, tanto la comunicación escrita como la no, como la verbal e incluso la no verbal. La necesidad de una disciplina hermenéutica viene determinada por las complejidades del lenguaje, que frecuentemente conducen a conclusiones diferentes, e incluso contrapuestas.
en lo que se refiere al significado de los textos. Punto y seguido. Esta disciplina intenta descifrar el significado complejo oculto o no evidente que subyace en el discurso. Y a este fin, intenta la exégesis, todo junto con X y con G, exégesis de la razón misma sobre el significado. Punto y aparte, como nota, les voy a definir exégesis. Ponen exégesis, dos puntos. Es la interpretación crítica y completa de un texto. Es decir, extrae el significado de un texto dado. Punto y aparte, ahora vamos a definir razón. Razón, dos puntos. Es la facultad del ser humano de pensar, reflexionar para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosa. Entonces,
Repito, hasta ahí escribimos. Repito, la hermenéutica dice, intenta descifrar el significado complejo, oculto y no evidente que subyace en el discurso y y a este fin intenta la exégesis de la razón. Dijimos en un primer momento que la hermenéutica era aquella disciplina que iba a intentar explicar en primer momento los textos o la comunicación, tanto escrita como verbal, como no verbal. ¿Cuál es la comunicación no verbal? Es la que se percibe a través de los sentidos. La que podemos percibir a través de los oídos, como la música, la vista, como las pinturas, los cuadros, la escultura, o el tacto. Uh-huh. Es la que podemos percibir con el tacto también. Entonces, la hermenéutica no solamente se va a enfocar a descifrar el significado de los textos, de las palabras escritas, de los libros, de las canciones, porque también las canciones se interpretan, sino que va a ser algo más profundo, que es intentar la exégesis de la razón. ¿Qué es exégesis? ¿Qué dije que era exégesis? Es la interpretación crítica y completa. Exactamente. Entonces aquí va a ser la interpretación de la razón. ¿Qué es la razón? Es la capacidad de formar un criterio propio, la capacidad de pensar. Entonces, intenta la exégesis de la razón, intenta explicar o extraer el significado del pensamiento humano. Repito, no solo se va a enfocar en las comunicaciones, en los textos, en las pinturas. Las pinturas también se interpretan. ¿Qué otros se interpretan? Las leyes, los artículos. A veces alguien dice que un artículo nos dice esta cosa y después dice, después de realizar la exégesis o la interpretación gramatical o no sé, atendiendo al orden, ¿cómo se llama? Bueno, en el orden en el que aparecen las palabras e incluso las comas. Este artículo no dice eso, dice esto. Eso es la hermenéutica, la interpretación de los textos. Pero aquí va la hermenéutica filosófica, no solo va a interpretar el porqué de los textos, qué nos quiso decir un legislador en un artículo, qué nos quiso decir un pintor con un cuadro, qué nos quiso decir, no sé, qué nos quisieron decir en una escultura a través de una pintura, a través de un molde, a través de una canción, a través de una nota musical. No solo eso, sino entender la forma, la razón humana, el porqué de la razón humana. Entonces no solo vamos a entender lo que está escrito, sino debemos entender qué llevó a esa persona a plasmar lo que plasmó. ¿Por qué plasmó un cuadro por qué el cuadro de la Mona Lisa? ¿Qué sentía esa persona? ¿Qué quería transmitir? ¿O por qué la pintó? Y siempre transmite algo. ¿Quién, no sé, alguna escultura famosa que conozcan, que sepan? ¿Han escuchado de Hermes? Bueno, según Hermes era un mensajero de los dioses en Grecia. Es una escultura donde es de un hombre completamente desnudo. Bueno, ¿qué percibimos con esa escultura? ¿Por qué lo pintarían así? ¿Qué quisieron transmitir? Entender un libro, un texto, un poema. Entender ese poema también. ¿Qué llevó al poeta a escribir?
¿Qué estaba sintiendo en esos momentos? ¿Qué estaba viendo? ¿En qué se inspiró para escribir eso? ¿Alguien de ustedes puede recitarme, no sé, un verso de un poema? ¿No? No, no leemos poemas. Hay uno, me parece que es de Pablo Neruda. Pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo más, y ya le grito que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. ¿A quién se lo dedica? Bueno, vienen varios versos, me parece que son como 11 versos. Y sí, sí, sí viene a quién se lo dedico, pero ¿por qué? Era su pareja llamada Rosario. ¿Qué sentía? ¿Por qué le escribió ese verso? ¿Por qué no escribió otras cosas? Era como una despedida. Bueno, pues a esa interpretación es que quiere llegar la hermenéutica, no solo a entender el origen, o perdón, mejor dicho, no solo entender el texto plasmado como tal, no solo entender un libro, sino entender el porqué, el origen de lo plasmado, el motivo. ¿Alguna duda hasta aquí?